Hace 50 años con Gómez comenzamos a estudiar ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba. Y él me enseñó a orientarme en los misterios de la política argentina. También tuve la amabilidad, pese a habernos conocido pocos meses antes, de invitarme a acompañarlo a una audiencia especial con el gobernador de Córdoba, para explicarle la información que disponíamos sobre la preparación de lo que sería el Cordobazo. El gobernador nos sorprendió al decirnos que estaba perfectamente informado, pero que no podía evitarse lo que iba a ocurrir, porque pese a ser un gobierno de facto existían distintos enfoques que se fueron profundizando en sus diferencias hasta culminar con el asesinato del general Aramburu y la renuncia del general Onganía. A partir de allí es cuando se produce algo muy extraño, que es la crisis institucional que nunca cesó en Argentina desde aquel momento. Esta crisis institucional fue explicada en forma precisa, pero breve, por otro general cuando volvió a la Argentina después del exilio en 1973. En un discurso a los gobernadores, el 2 de agosto, les dijo: ha sido destruido en la Argentina lo más importante después del ser humano, que es el Estado y sus instituciones. Urge reconstruirlo. Y así pretendió hacerlo, primero a través del plan trienal y después del modelo argentino, pero falleció sin lograrlo, y es una meta que todavía está pendiente. Es una cuestión a la que no se le suele asignar importancia, y se cae entonces en la paradoja de culpar siempre todos los problemas argentinos al Estado, al mal funcionamiento, al exceso del Estado, el exceso de empleados públicos, etc. Cuando el problema de fondo es que el Estado desapareció, no existe. Sobre esto conversamos muchas veces con Gómez y Viola cuando integrábamos un centro de estudios estratégicos en el que asistíamos a esas reuniones civiles y militares que compartíamos la inquietud patriótica. Y como lo explicaba uno de nuestros intelectuales, Sánchez Orondo, es cierto que ninguna comunidad puede funcionar sin gobierno, pero no todo gobierno está encuadrado en un Estado, que es un complejo entramado de instituciones que debe lograr simultáneamente el funcionamiento o el cumplimiento de tres funciones esenciales: la concordia social, sin la cual no existe un mínimo de orden y justicia que permita una sociedad civilizada; el planeamiento, que es el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles; y finalmente una conducción política centralizada. No hace falta demostrar que desde hace años carecemos de una conducción política unificada, pero tampoco la hubo durante el último gobierno militar, curiosamente, y se explica con mucha facilidad debido a la competencia entre las tres fuerzas armadas. La jefatura de Estado, que según la Constitución debe ser unipersonal, se transformó en triunvirato. Ese solo detalle justifica o explica muchos errores, demoras y contradicciones que existieron durante ese gobierno, en el que curiosamente participaron malos y buenos. Me refiero al personal militar. Entre otras cosas, se advirtió negativamente durante la Guerra de Malvinas. El caso paradigmático es la única oportunidad que hubo de lograrse una paz honrosa para la Argentina, que fue la propuesta que hizo el presidente del Perú, Belaúnde Terry. Que la Junta Militar demoró tanto la resolución que cuando estaban reunidos para firmar el documento respectivo, llegó la noticia de que Margaret Thatcher había enviado el submarino Conqueror y hundió el Belgrano, con lo cual cesaron las posibilidades de diálogo y se hizo inevitable la continuación de la guerra.
Es importante entonces, ya descartamos la última función sería, que es la construcción unificada, pero el planeamiento, que también en alguna medida fue experimentado por Perón en el primer y segundo planes quinquenales, y que luego fueron perfeccionados a través de un sistema nacional de planeamiento y orientación para el desarrollo, que finalizó en junio de 1970, por el alejamiento del general Onganía y la asunción del general Lanús. Desde entonces, el sector público argentino, en sus tres niveles, nunca ha gobernado con planeamiento. Y la primera función que mencionamos, la concordia social, se ha convertido en una verdadera anarquía. Vamos a citar dos cifras oficiales que lo resumen. Existe un 2% de condenas del total de delitos denunciados, que no son todos los cometidos. Existen en la Argentina en este momento 44.000 prófugos. Bastan estas cifras para indicar entonces que ninguna de las tres funciones se está cumpliendo. Este es un tema, uno de los tantos temas a analizar, a profundizar, porque mientras no exista un Estado, obviamente no podrá funcionar bien. Si el Estado no existe, o es un Estado fallido, como se le llama en la ciencia política moderna, es imposible que el país progrese. De hecho, la Argentina no progresa desde 2011. Mientras todos los países, incluso con pandemia mediante, han progresado, y me estoy refiriendo a los países sudamericanos. El único que no ha progresado es la Argentina. Es obvio también que para la solución de estos gravísimos problemas es necesario, como ya se ha dicho, la formación de una nueva generación de cuadros que tengan la suficiente preparación para afrontar estas cuestiones muy complejas que nos muestra la realidad mundial. Hace pocos años, los ingleses, con un gran esfuerzo de voluntad y llevados por el patriotismo que evidentemente sienten, aunque sea a favor de ellos y en contra de otros países como el nuestro, impusieron el Brexit, es decir, el alejamiento de la Unión Europea, que obviamente los obligaba a aceptar determinados cánones culturales y económicos que los perjudicaban en lo que hace la identidad de la nación. Precisamente ahora hay revueltas en Gran Bretaña pretendiendo que se vuelva atrás porque ha disminuido el Producto Bruto. Sí, disminuyó el Producto Bruto, pero se han conservado las esencias de la nacionalidad, como comunidad de destino en lo universal, que distingue a un pueblo de otros. Y eso, lamentablemente, en la Argentina se está desilvanando rápidamente. De allí que tantos jóvenes, posiblemente los mejores, se están yendo alegremente, sin ningún remordimiento, con la intención de no volver jamás, simplemente porque no se sienten argentinos. Y en muchos casos han heredado esa compulsión en contra de la nacionalidad de sus propios padres y abuelos, que los ayudan a irse, sabiendo que van a sufrir por el alejamiento. Este tipo de cuestiones hacen que la Argentina esté a punto de desaparecer, incluso como nación. Si frente a este tipo de realidades no reaccionamos, creo no seríamos dignos de este homenaje que estamos haciendo. Ambos amigos que nos han precedido en el tránsito al cielo nos indican el camino. Y tal vez, ojalá, esta reunión sirva para que nos sintamos estimulados, los que ya estamos al final del tránsito, a transmitir, pero en forma orgánica, entre todos, no en forma individual, lo que hemos podido aprender de nuestros mayores, la experiencia adquirida, para transmitirla, y que a partir de ahora no siga existiendo en Córdoba esta ausencia de 20 años sin tener una escuela de formación política. Precisamente ahora que los problemas son tan graves y tan complejos para resolver, no se van a solucionar
en forma mágica, sino en base a un criterio orgánico y con un sacrificio como el que hicieron las generaciones pasadas. Muchas gracias.